buenas noches a todos. Sean bienvenidos de parte de Databits y de Handytech a esta sesión, a esta masterclass que se denomina, tengo el nombre ya, Masterclass sobre uso de notebooks en Databricks. Bien, arranco presentándome. Mi nombre es Ronald Gualán, soy ingeniero de sistemas. Tengo más de 10 años de experiencia en el mundo de las ciencias de la computación distribuida, de la computación de altas prestaciones y más recientemente en el mundo de la ingeniería de datos y de la arquitectura de datos. Entonces, eso como breve resumen de mi carrera. Adicionalmente, tengo que mencionar que uno de los credenciales que tengo y que adquirí recientemente y que me avalan para ser para ser instructor de Databricks y para estar presente en esta masterclass es una certificación de Databricks que se denomina Databricks Certified Associate Developer for Apache Spark 3.0. Esta es una certificación que se la recomiendo a todos aquellos que estén interesados en Spark, que estén interesados en el mundo de la integración de datos a un nivel mucho más grande, a un nivel mucho más alto, a un nivel de complejidad que está fuera del alcance de las herramientas que hoy en día son muy populares, como Pandas, por ejemplo, y similares. Entonces, eso para arrancar. Luego, con respecto a la agenda, esta masterclass ha sido programada o ha sido diseñada para alojar aproximadamente 30, 40 minutos de clase. Como les mencioné al principio, esta clase la he diseñado para que sea principalmente práctica. Les voy a demostrar un pequeño ejercicio práctico, un ejercicio de extracción, transformación y carga de un caso bastante real, de algo que hacemos como ingenieros de datos todos los días en nuestros proyectos. Y finalmente tenemos de 15 a 20 a 25 minutos para la parte de preguntas. Entonces, tomando en cuenta esta organización, les invito a que utilicen los mecanismos apropiados, como por ejemplo la sección de preguntas y respuestas que forma parte de esta herramienta. O si lo prefieren al final de la sesión práctica, les invito a que abran sus micrófonos y podamos conversar de algún punto que les haya interesado y que les gustaría que discutiéramos, que conversáramos con mayor profundidad. Luego de eso, la agenda es bastante sencilla. Vamos a partir de una pequeña arquitectura. Luego vamos a ver los notebooks y directamente vamos a trabajar sobre el ejercicio práctico. Entonces, me parece que vi una pregunta por aquí. Perfecto. Bien, vamos a arrancar entonces con la arquitectura. Solo denme un segundo para compartirla. Perfecto, entonces les debo estar compartiendo ya en este momento la arquitectura general de esta solución. Como pueden ver, es una arquitectura bastante sencilla. Sin embargo, esta arquitectura es muy real y es bastante parecida a los proyectos en los que trabajamos, en los que estamos trabajando actualmente en este año. En esta arquitectura se puede evidenciar en primer lugar que vamos a trabajar sobre una cuenta de AWS. Este recuadro de color naranja hace referencia a una cuenta de AWS y esta cuenta es una cuenta personal, una cuenta en la que ingresé mi información personal, mi tarjeta de crédito y que utilizo para preparación para estudio propio. Como parte de esta cuenta se distinguen dos recuadros de color verde que hacen referencia a dos VPCs, a dos Virtual Private Cloud, a dos nubes virtuales que forman parte de Amazon y que, como les menciono, forman parte de mi cuenta personal, de mi cuenta de Amazon. La primera VPC le he puesto como nombre simbólico VPC-A y la segunda se llama VPC-B. En la primera he desplegado una instancia de una base de datos con un motor de MySQL y esta base de datos ha sido desplegada mediante el servicio de Amazon RDS, que es el servicio de bases de datos relacionales de Amazon. De hecho, es Amazon RDS por sus siglas en inglés de Relational Database Service. Entonces, como les menciono, este es el primer componente de este ejercicio práctico. Vamos a trabajar con una base de datos de ejemplo y esta base de datos, como se puede ver en este gráfico, se llama AdventureWorks y es una base de datos académica que se utiliza o que se originó inicialmente dentro de las bases de datos de SQL Server. Luego viene el componente número 2. Este componente número 2 es Databricks y vamos a trabajar sobre una versión de tipo premium. De hecho, habilité una versión premium de tipo free trial
que está disponible por 14 días y que igual la habilité atada a mi cuenta de AWS y por lo tanto la inserté o la creé o la desplegué dentro de una VPC número 2 que se llama VPC-B. Entonces, esta flechita indica que el ejercicio en el que vamos a trabajar en esta sesión va a consistir en levantar una o varias conexiones JDBC desde Databricks, desde mi workspace, hacia la base de datos de Amazon RDS, hacia la instancia de MySQL, y mediante estas conexiones, mediante esta conexión o estas conexiones, voy a extraer los datos de una o varias tablas relacionales y las voy a llevar a Databricks. Concretamente las voy a llevar hacia el componente Delta Lake de Databricks, que es una especie de lakehouse, bueno, no una especie, de hecho el nombre comercial, el nombre de marketing que le han dado es lakehouse, y es porque es una especie de híbrido o combinación entre los famosos data warehouses, que son tecnología bastante estable desde hace muchos años atrás, y los famosos data lakes que están en auge desde hace algunos años y siguen vigentes todavía. Entonces, con este preámbulo y con esta arquitectura súper sencilla, arrancamos la parte práctica en donde buscaré presentarles o buscaré demostrarles algunas de las ventajas o algunas de las características más importantes de trabajar con una herramienta como Databricks, una herramienta comercial, una herramienta que nos brinda muchas habilidades para poder ejecutar nuestro trabajo dentro, sea como ingeniero de datos, sea como científico de datos, o sea como analista de datos. Porque para empezar, Databricks es una plataforma unificada de analítica de datos. Entonces, como al ser una plataforma unificada de analítica de datos, brinda las herramientas necesarias para que diferentes equipos de trabajo, como les digo, equipos de ingeniería de datos, equipos de ciencia de datos y equipos de analítica de datos puedan trabajar de forma colaborativa. Entonces, listo. Con este pequeño preámbulo, vamos ahora a trabajar con Databricks. Bien, les debo estar compartiendo entonces ahora la pantalla de mi navegador. Y en esta pantalla podemos ver que tenemos un notebook. Y este notebook, bueno, para arrancar, debo mencionar esta parte aquí, que ya se las comenté en la arquitectura, y aquí dice claramente que estamos trabajando con una versión de tipo free trial y que todavía tengo 13 días para utilizar. Luego de eso tendré que ingresar mi tarjeta de crédito para seguir utilizando. Sin embargo, esta cuenta, esta instancia de Databricks, claro, esta cuenta de Databricks la creé únicamente para esta masterclass y la creé de esta forma. Utilicé un trial para poder asociarla con mi cuenta de AWS y de esta forma poder enmarcar todo esto dentro de una arquitectura bastante sencilla, bastante simple y bastante concreta como la que les acabo de presentar. Bien, entonces ahora sí vamos a arrancar y para algunos de ustedes estarán familiarizados con otras herramientas de tipo IDE, y por IDE me refiero a Integrated Development Environment, como por ejemplo Jupyter, que nos permite ejecutar comandos en algún lenguaje de programación como Python, mediante un concepto llamado celdas o comandos, como se llama aquí. Entonces, Databricks implementa una modalidad bastante similar. De hecho, todos estos recursos se denominan como notebooks. Y el concepto básico es ese, ¿no? Es un conjunto de comandos que se pueden coordinar o que se pueden ordenar de forma secuencial y que se pueden ejecutar uno por uno a la vez en orden de presentación. Parte importante, una de las características que hace que Databricks sea diferente a otras plataformas que conocemos es el hecho de que en estos notebooks podemos ejecutar código que está en diferentes lenguajes de programación, como por ejemplo Python. De hecho, si le damos clic en este botón de aquí, que se encuentra al lado del nombre, se encuentra el lenguaje de programación por defecto con el que vamos a trabajar en este notebook. Pero como lo acabo de mencionar, este es únicamente el lenguaje de programación por defecto. No nos restringe a que solo trabajemos en Python. De hecho, lo vamos a ver más adelante. En este notebook trabajo con SQL también, y si quisiera pudiera haber trabajado con Scala y con R. Entonces vamos a arrancar desde allí. ¿Qué lenguajes de programación soportan los notebooks de Databricks? Pues son esos lenguajes los que son soportados por defecto. Soporta Python, soporta SQL, soporta Scala y soporta R.
Entonces ya esta es una primera característica que para muchos de ustedes les va a llamar la atención. A mí me llamó la atención bastante la primera vez que me enteré de esto porque yo estaba acostumbrado a notebooks que me permitieran trabajar con un solo lenguaje de programación, como es el caso de Jupyter. Bueno, luego también tenemos la sección en la que vemos el nombre del notebook con el que vamos a trabajar. Para esta sesión, para esta masterclass, al ser una masterclass de tipo práctica, o quise que sea de tipo práctica, he diseñado varios notebooks que se dividen en 4 etapas. La primera etapa es la etapa de ingesta, la segunda etapa es la etapa de ingeniería, luego viene la etapa de análisis exploratorio y finalmente tengo una etapa de orquestación que me permite, como su nombre lo indica, orquestar todos los notebooks que diseñé previamente de forma coordinada. Entonces, vamos a arrancar con el primer notebook que se llama 01 Ingestion. Y como pueden ver, como parte del nombre, también he incluido un pequeño sufijo con el que defino cuál es el lenguaje de programación por defecto con el que voy a trabajar en este notebook. Esto es diferente, por ejemplo, para el notebook de análisis exploratorio, en donde por defecto veo que voy a trabajar o he colocado que voy a trabajar principalmente con un lenguaje de programación SQL. Luego vemos algunas opciones importantes y que también tienen mucho sentido, como por ejemplo el clúster con el que voy a trabajar en este notebook. Un notebook para que pueda ejecutarse, un notebook como tal, si no está conectado a un recurso de computación, a una infraestructura, no se puede ejecutar, no tiene capacidad de cómputo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a trabajar con un notebook de Databricks es conectarlo o es adjuntarlo a un clúster en particular. Para esta masterclass, igual diseñé un clúster bastante pequeño. De hecho, técnicamente hablando, no es un clúster. Se llama, porque solamente tiene un equipo de cómputo. Y este cómputo se llama single node porque es, como su nombre lo indica, es de tipo de un solo nodo. Pero bueno, para fines prácticos es suficiente. Además, tiene características relativamente decentes, ya que escogí una instancia que forma parte de la familia de equipos de computación optimizada para cómputo. Las características que tenemos son 15 GB de memoria RAM, 8 cores, Databricks 10.4, que es una de las más recientes. Este es el runtime de Databricks. Spark 3.2.1, normalmente una de las más recientes. Y Scala 2.12. Aquí también tengo algunas posibilidades para desligar a este notebook de este clúster, para resetear el clúster. Y bueno, también para ver algunas características importantes, como por ejemplo el Spark UI. Listo, también al lado del clúster tenemos algunas opciones simples, como por ejemplo algunas opciones para crear nuevos notebooks, para clonar notebooks. Tenemos también la opción de subir datos desde aquí directamente. Luego vienen las opciones de edición. Estas opciones de edición son las que nos permiten crear una nueva celda, copiar una celda, cambiarle el tipo de indentación, entre otras. Y bueno, para no perder mucho más tiempo en esta parte de aquí, que es un tanto superficial, los comandos más importantes serían el de run all, que me permite, como su nombre lo indica, ejecutar todos los comandos que forman parte de este notebook, y los de clear, que me permiten, por ejemplo, limpiar la salida de los comandos, limpiar el estado, que muchas veces es importante cuando quiero trabajar en la idempotencia de un notebook. Adicionalmente, tenemos algunos utilitarios, como por ejemplo el teclado, que me indica cuáles son los comandos con los que puedo trabajar. Comentarios, como les mencionaba, Databricks es una plataforma unificada de analítica de datos, y en estos comentarios, por ejemplo, permiten que, si es que este notebook fuera desarrollado por un equipo, yo puedo agregar comentarios en ciertas secciones, en ciertos comandos, con el objetivo de crear una discusión a la interna dentro del equipo de ingeniería de datos al que trabajo, por ejemplo, o ciencia de datos. La parte de experimentos, de hecho, está orientada justamente hacia la generación de experimentos de Machine Learning, y aquí es donde se van registrando todos los modelos que voy entrenando a lo largo del notebook. Y finalmente, un Revision History, que como su nombre lo indica, me permite guardar una especie de gestión o control de cambios, de todos los cambios que se ha ido haciendo y quién los ha ido haciendo. Nuevamente, eso es muy útil cuando un equipo, un conjunto de ingenieros de datos, un conjunto de científicos de datos trabajan sobre un mismo notebook. Listo. Eso básicamente, hay otra parte que es importante, es la parte de acá. Dado que estos notebooks también me permiten utilizar Markdown, al igual que muchos otros notebooks como Jupyter, yo en estos Markdown puedo utilizar títulos. Por ejemplo, aquí menciono
menciona un título de nivel 1 que se llama Arquitectura Medallón. Y esto es muy importante, al menos a mí me parece súper útil porque me permite crear una especie de esquema que me facilita desplazarme a través de las diferentes secciones que forman parte mi notebook. Y esto es súper útil cuando se trabaja con notebooks que son grandes y en los que me toca desplazarme hacia la parte en la que voy a estar trabajando. Bien, esos son los puntos principales y luego vamos hacia los comandos. Empecemos por el comando número 1. En este comando número 1 tengo, nuevamente es un comando que he definido o que he decidido que va a ser un comando de tipo Markdown y por eso empieza con el Magic MD. Luego, al colocar el Magic MD como en la primera línea de este comando, defino y decido que este comando es de tipo Markdown y por lo tanto puedo incluir, por ejemplo, código HTML. Este código HTML puede incluir, por ejemplo, referencias hacia imágenes públicas y así puedo crear un banner, que es lo que he hecho en este primer comando. En el comando número 2 voy a definir algunos parámetros de conexión. Al ser parámetros de conexión y al contener a un usuario y una contraseña, he decidido minimizarlo para evitar exponer este tipo de información sensible como parte de este notebook. Esta nuevamente es una práctica que no se recomienda y que en este caso la hice porque no se trata simplemente de un ejercicio demostrativo, pero en un ejercicio práctico real, este tipo de secretos deberían ser gestionados mediante herramientas apropiadas para ellos. Dentro de Databricks existe un módulo que se llama Secret Scoop, que me permite hacer justamente eso, gestionar todos los secretos, passwords, contraseñas, direcciones, es decir, todos los campos codificados o todos los campos ocultos o sensibles que yo quiera manejar como parte de mis notebooks. Bien, luego tenemos el comando número 3 en el que, como les mencioné hace unos minutos, definí un título que me permite sumarizar el ejercicio en el que vamos a trabajar en esta sesión. Esta sesión les presentará un conjunto de notebooks y estos notebooks se encargan de implementar un proceso de tipo ETL, un flujo de tipo ETL que es bastante común y que dentro de la documentación, dentro del mundo de Databricks, se conoce como arquitectura medallón. Esta arquitectura medallón se llama así en referencia a las medallas de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, de unas Olimpiadas en donde existen medallas de nivel bronce, medallas de bronce, perdón, medallas silver y medallas gold. Entonces, la idea es que el flujo comienza desde fuentes de información que pueden ser de tipo batch o de tipo streaming. Estas fuentes de información son ingestadas hacia una base de datos bronce y como nos dice aquí esta descripción, la base de datos bronce o la capa 1 es donde se almacenan los datos crudos. Estos datos luego, mediante procesos ETLs, son limpiados, son filtrados y son aumentados para cumplir y para aplicar las reglas de negocio de cada organización y alcanzan una etapa número 2, una capa 2, un nivel silver. Luego estos datos son refinados aún más al punto de que se puede llegar a agregaciones del negocio, al punto de generar productos de datos que estén listos para ser consumidos por dashboards o por modelos de machine learning, y estos datos que ya están completamente refinados se colocan en la tercera capa, en la capa tipo Vault. Entonces, esta imagen nuevamente la inserté como parte de este notebook, es muy ilustrativa y eso es una de las ventajas de trabajar o de poder trabajar con Markdown dentro de un notebook. Se pueden incluir imágenes, se pueden incluir fórmulas, se puede incluir documentación que haga que los notebooks sean autoexplicables y que permitan o que favorezcan el trabajo en equipo. Bien, luego pasamos al comando 5 y aquí ya entramos directamente a nuestro ETL para poder yo ingestar datos. Ya había definido previamente en la arquitectura que iba a ingestar ciertas tablas desde mi base de datos relacional. Antes de pasar, y como si tenemos tiempo, no tenemos mucho tiempo. Voy a crear la base de datos bronce. Como pueden ver aquí en este comando ilustro la funcionalidad o la capacidad de Databricks de utilizar otros lenguajes de programación, como por ejemplo SQL. Voy a utilizar SQL para crear una base de datos que voy a llamar dbbronze. Al ejecutar este comando, creo que debí haber ejecutado primero el de acá. Bueno, ejecuto el comando 2, luego ejecuto el comando 6, y luego de unos segundos me dice que la base de datos se creó correctamente. Yo puedo comprobar que mi base de datos dentro de Delta Lake se creó correctamente mediante el menú Data que se encuentra aquí en la izquierda. Doy clic en el menú Data
y veo que efectivamente existe una base de datos DB-Bronze y en esta base de datos está vacía porque la acabo de crear. Aquí es donde voy a ingestar, las tablas que he seleccionado y como les mencionaba, esta base de datos está relacionada con la capa bronce que se ilustra en esta imagen de aquí. El siguiente paso es empezar a ingestar algunas tablas de mi modelo de Adventure, bueno, no de mi modelo, de la base de datos AdventureWorks. Y la primera que voy a ingestar se llama Sales Order Header, que como su nombre lo indica, es una cabecera de ventas. Para esto voy a utilizar ya código PySpark. En este código PySpark voy a utilizar el módulo Spark, el módulo de lectura y el módulo de lectura JDBC, que me permite levantar una o varias conexiones concurrentes desde mi clúster, desde mi Databricks, desde mi Spark, hacia la fuente de datos en cuestión, mediante ciertos parámetros de conexión, como por ejemplo la URL, la tabla y las propiedades de conexión. Estas variables las definí previamente, pero como les dije, las tengo minimizadas para evitar publicar información de contraseñas principalmente. Al ejecutar el comando 8, veo que lo que estoy haciendo es, mediante la función JDBC, inicializar una variable que se llama df. Este df es un data frame de Spark y por lo tanto yo puedo utilizar algunas funciones que me permitan visualizar los datos. Por ejemplo, la función display me permite ver las primeras 1000 filas de este data frame, de este dataset, y aquí puedo ver que esta tabla efectivamente es una tabla de ventas y tiene bastantes columnas. Tiene la columna Sales Order ID, Revision Number, Order Date, Due Date, y bueno, varias columnas que hacen relación a una venta. Entonces, todo esto notarán que ha sido automáticamente detectado. Los tipos de datos, por ejemplo, parecerían ser los apropiados, y todos estos metadatos han sido leídos y han sido deducidos automáticamente por Spark. Una vez que ya tengo mi data frame, lo siguiente que puedo hacer es grabar ese data frame como una tabla delta, y para ello puedo utilizar la función sobre la variable df, que es la que creé previamente. Puedo utilizar el módulo de escritura, el módulo write, y la función SaveAsTable, que me permite grabar este data frame, el que ilustramos, el que vimos en el comando 8, como una tabla delta, y le puedo decir en dónde se va a guardar. En este caso le estoy diciendo que la guarde sobre la base de datos bronce y que le ponga como nombre Sales Order Header, para que conserve el nombre original que tiene esta tabla en mi instancia de MySQL. Al ejecutar el comando 9, luego de unos segundos, veremos que, bueno, aprovecho para mostrar alguna funcionalidad. Cuando ejecuto código de Spark, código que por naturaleza es código distribuido, se muestran aquí algunos detalles, como por ejemplo el número de jobs que se ejecutaron, dentro del job cuántos stages y ciertas estadísticas de cada uno de estas ejecuciones. Para esta sesión, por temas de tiempo, no alcanzaremos a ver todos estos detalles. Sin embargo, toda esta información es súper importante para entender cómo se están ejecutando estos procesos paralelos y nos permite visualizar, por ejemplo, los DAG, los Directed Acyclic Graph, los grafos acíclicos dirigidos, que se generan cada vez que trabajamos con PySpark, con transformaciones y con acciones de Spark. Listo, entonces simplemente está ahí para no entrar en muchos detalles. Al ejecutar el comando 9, he ingestado yo una primera tabla con solamente 2 comandos y con unas pocas líneas de código, y esto lo puedo comprobar nuevamente entrando a mi menú Data. Dentro de la base de datos DB-Bronze ya tengo la tabla Sales Order Header. Si yo le doy clic a esta tabla, puedo ver algunas características, como por ejemplo, puedo ver una muestra de los datos, puedo ver algunos metadatos, el esquema, que es algo muy importante. Los tipos de datos, como les mencionaba, son correctos y fueron deducidos mediante los metadatos de la conexión JDBC, y aquí tengo una muestra de los datos. Entonces, con esto ya tengo mi primera tabla, y esta tabla la voy a utilizar posteriormente para los ejercicios simulados de ingeniería de datos con los que vamos a trabajar en el día de hoy. Luego, dado que trabajar solamente con una tabla sería aburrido, lo siguiente es hacer lo mismo, pero para una segunda tabla. Esta vez he escogido la tabla Sales Territory, que es una tabla relacionada, tiene una referencia, tiene una foreign key, más bien la tabla de ventas tiene un foreign key hacia la tabla de territorio, y se conecta mediante un ID Territory. Entonces, nuevamente,
utilizo la función Spark Read JDBC para leer, para mediante una conexión JDBC, leer esta tabla, ejecuto el comando 11 y veo aquí los datos de una muestra de esta tabla y veo que eso tiene un territory ID, tiene un nombre, tiene un country, tiene un group y algunas otras características más relacionadas con esta dimensión, si quieren, o con esta entidad. Luego en el comando 12 nuevamente vuelvo a utilizar el módulo de escritura y la función save as table para guardar una segunda o para ingestar una segunda tabla que se llama sales territory. Y me puedo ir a data y dentro de mi DB Bronze ya tengo dos tablas que han sido ingestadas y que, como les decía, estas tablas originalmente se encuentran en MySQL, en mi otra VPC, dentro de mi cuenta de AWS también. Y con esto he terminado el primer paso. Volviendo a la imagen, a la arquitectura medallón que les había presentado inicialmente, la primera parte para este ejercicio simplificado ya la he terminado. Tengo dos tablas que vienen de una base de datos relacional, las ingesté y las coloqué en la base de datos bronce. Cumplí con la descripción porque aquí me dice que esta primera capa es una capa que se utiliza como zona de aterrizaje, que por lo tanto tiene los datos crudos tal cual existen con sus características propias de la fuente originaria. Eso es exactamente lo que hice. Me traje la tabla con todas sus columnas, con sus tipos normales, y es a partir de ahora en donde ya empiezo a trabajar sobre esas tablas. Puedo empezar a hacer cambios, puedo empezar a hacer depuraciones, aplicar reglas del negocio y demás. Y toda esa evolución, toda esa progresión, todo ese refinamiento progresivo de datos que puedo ejecutar dentro de Databricks, lo voy a ir consolidando dentro de tablas apropiadas en los niveles Silver o en los niveles E o Gold. Entonces, listo. Una vez que terminamos la ingesta de estas dos tablas, que como pudieron ver, fueron bastante sencillas, puedo hacer un pequeño ejercicio exploratorio simple para comprobar que efectivamente los datos que traje desde MySQL están correctos y se ven de forma apropiada aquí. Y la forma más sencilla, por ejemplo, es utilizar SQL y ejecutar un select asterisco de la tabla que ingesté, la tabla de compras. También puedo utilizar el comando describe extended, que me permite ver algunos metadatos, como por ejemplo, cuál es el tipo de datos asociado a cada una de las columnas. Esto es muy importante más adelante cuando empiece a trabajar, porque manejar tipos de datos apropiados me facilitará los procesos de ingeniería de datos y posteriormente facilitará la generación de dashboards para los colegas que son ingenieros, que son analistas de datos. Lo mismo para la tabla Sales Territory y lo mismo puedo hacer un describe de la Sales Territory. Entonces con esto terminado la presentación de este primer notebook y como pueden ver en solamente 18 comandos pude ejecutar la primera parte, la parte de ingesta de mi arquitectura medallón. Ahora paso a la etapa, antes de pasar a la etapa 2, lo primero que podemos notar es que el proceso de ingesta de tablas utilizando PySpark es bastante sencillo. Basta que yo levante mediante una conexión JDBC, creo un data frame y ese data frame lo mande a guardar como una tabla delta. Esto yo lo puedo extender para cualquier tabla que yo quiera. Y dado que esta masterclass consiste en ilustrar o demostrar las características o ventajas de trabajar con notebooks de Databricks, se me ocurrió generar este notebook de aquí, a que le denominé 01.1 Ingestion by Table. Este notebook, a diferencia del anterior, tiene una característica importante. Tiene un parámetro de tipo texto en el que yo puedo ingresar. Este parámetro le he puesto como nombre table, y aquí yo puedo ingresar el nombre de cualquier tabla que yo quiero ingestar, y luego voy a ejecutar este notebook, y al finalizar este notebook, que apenas tiene 7 comandos, habré ingestado una nueva tabla. Entonces voy a hacer este ejercicio, por ejemplo, con la tabla address, ejecuto run all, que me permite ejecutar todos los comandos de este notebook, y una vez que se termine de ejecutar todos los comandos, podré ir y revisar dentro de data, que ya tengo la carpeta, la tabla address ingestada. Lo mismo lo puedo hacer a lo mejor con otra tabla para que no sea tan sencillo. Y esta vez voy a utilizar la tabla contact. Entonces, coloco aquí contact, ejecutar todo. Yes. Nuevamente, después de unos segundos, tendré la tabla contact también ingestada como parte de mi base de datos bronce. Efectivamente, como parte de mi base de datos bronze, perdón. Entonces, hasta aquí la primera parte, la parte de ingesta.
ahora que ya hemos revisado algunas características importantes de Databricks, de los notebooks de Databricks, para la etapa 1, para la etapa de ingesta, vamos en cambio a la etapa 2, la etapa de ingeniería. En esta etapa de ingeniería, nuevamente estoy utilizando un notebook que tiene un formato que tiene un banner de encabezado, un pie de página igual relacionado con la empresa en la que trabajo, que se llama Handitech, y dentro de este notebook tengo secciones importantes que me permiten identificar las partes o los procesos o las tareas que ejecuto como parte de mi ETL. Entonces, en este caso, para este notebook número 2 de ingeniería, en primer lugar voy a crear una base de datos Gold, nuevamente haciendo referencia a la imagen que les mostraba en el primer notebook, en donde tengo 3 capas. Esta recomendación en capas es bastante flexible, pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 10 o pueden ser solamente 2, como en esta arquitectura que es bastante sencilla. Solamente voy a tener 2 capas, la capa bronze con datos crudos y la capa gold, que en cambio va a tener los datos de negocio, los datos que van a estar listos para ser consumidos por diferentes dashboards, por diferentes reportes, por diferentes aplicaciones. Entonces, necesito una base de datos DB Gold, ejecuto el comando 3, nuevamente lo único que estoy haciendo es un drop database if exist. Esto es código SQL estándar. Estoy diciendo que estoy dropeando o eliminando la tabla si es que existe, la DB Gold, y volviéndola a crear. Básicamente un borrón y cuenta nueva, recreando la tabla DB Gold. Nuevamente, puedo utilizar el menú Data para verificar que la DB Gold exista y que esté vacía, porque la acabo de recrear. Y luego, en el comando 5, ilustro, por ejemplo, cómo se evidenciaría un proceso ETL sumamente sencillo, en el que estoy combinando 2 tablas, la tabla Order Header y la tabla Sales Territory. Estas 2 tablas se están combinando mediante una operación de tipo Inner Join con el campo Territory ID. Nuevamente, esta combinación de datos es bastante estándar y Databricks nos brinda la oportunidad de hacerlo en SQL. Exactamente lo mismo lo podría haber hecho en PySpark o en Scala, pero hubiera tenido que utilizar la API correspondiente con cada una de estas 2 opciones. Personalmente, me parece que para muchas o para la gran mayoría de estas transformaciones, trabajar con SQL es más que suficiente. Es un lenguaje bastante elegante, es un lenguaje bastante estándar, todo el mundo lo conoce, y se está convirtiendo en una alternativa bastante popular en los últimos años con respecto a alternativas para organizaciones que buscan darle más herramientas a sus equipos de ingeniería de datos, más herramientas a sus equipos de análisis de datos, sin necesidad de obligarles a que aprendan nuevos lenguajes de programación. Entonces, continuando con este comando, las transformaciones que ejecuta son bastante sencillas: combinación y proyección. Por proyección me refiero simplemente a seleccionar ciertos campos, ya que no me interesa trabajar con todas las columnas de estas 2 tablas. Y una vez que tengo listo este select, lo que hago es consolidar al resultado de esta consulta SQL dentro de una tabla. Esta estrategia se le conoce como Create Table as Select. Y nuevamente es bastante común en el mundo de las bases de datos relacionales, pero como podemos ver, Databricks nos permite utilizar estas herramientas también dentro del mundo de el Lakehouse que les mencionaba al principio, que es una especie de híbrido entre un Data Warehouse y un Data Lake. Listo, esto es todo lo que tengo que mencionar con respecto al comando 5. Lo siguiente es, nuevamente, verificar cómo quedaron mis datos finales. En este caso se llama, me parece que no ejecuté este comando, tengo que ejecutarlo en primer lugar. Una vez que lo ejecute, se creará la tabla. Y una vez que se cree la tabla, podré hacer un select de dicha tabla. Aquí puedo ver el resultado de mi tabla final, si quieren. Esta tabla final de ventas tiene un identificador de orden, una fecha de la orden, una fecha para cuando debe ser entregada la orden, una fecha de envío, el estatus, un número de orden, el identificador del cliente, el identificador del territorio, pero como me interesa más adelante, como parte de mi ejercicio de ingeniería de datos, trabajar con el país, hice la combinación con la tabla del país y aquí ya empecé a obtener algunos datos como por ejemplo el nombre del país, las siglas del país, el grupo del país y bueno, algunas características importantes como el subtotal, los impuestos y el total.
Entonces, con esto tengo lista mi tabla final y lo siguiente es, bueno, también decidí incluir una optimización. Este es uno de los comandos con los que usualmente me refiero cuando, como parte de las clases que doy, como una de las características o una de las ventajas de trabajar con la versión premium, con la versión de Databricks, que es como la versión empresarial de Spark. Sin embargo, recientemente Databricks también aporta al código, al mundo open source, y algunas funcionalidades, como estas funcionalidades de optimización, han sido liberadas de manera que los ingenieros de datos, los científicos de datos que quieran trabajar con Spark, que quieran trabajar con Delta Lake, pueden utilizar también esta funcionalidad que hasta hace unos meses atrás era considerada como funcionalidad restringida o funcionalidad premium. En resumen, este comando lo que me permite hacer es establecer ciertas optimizaciones a nivel de almacenamiento de archivos Parquet que harán que los campos, por ejemplo, clave, los campos que se utilizan frecuentemente para filtros o los campos que se utilizan frecuentemente para hacer joins, puedan estar optimizados a nivel de almacenamiento en formato columnar Parquet. Y con esto termino la parte de ingeniería. Creo que todavía tengo tiempo. Déjame ver cómo están mis cálculos por aquí. Sí, todavía tengo tiempo. Bueno, muy poco, pero todavía tengo tiempo. Ahora voy al comando, no al comando, al notebook número 3 de análisis exploratorio. Resumiendo, nuevamente haciendo referencia a mi arquitectura medallón o a la arquitectura medallón que estoy utilizando como modelo conceptual para implementar este ETL demostrativo, ingesté los datos, los combiné y logré una tabla de nivel de negocio, que se llama Sales. Esta tabla de nivel de negocio yo ya se la puedo comunicar al equipo de ciencia de datos para que genere sus modelos, si es que les sirve. Se la puedo informar al equipo de análisis de datos para que pueda empezar a crear los datos. Pero como parte de mis funciones de ingeniero de datos, como parte de mis funciones de arquitecto de datos, también me parece importante empezar a validar que la calidad de la información que he producido sea coherente, cumpla con las expectativas y se empiece a generar cierto valor. Entonces, para ello, en este notebook, en el notebook número 3, voy a ejecutar algunos ejercicios de tipo analítico, algunas consultas de tipo analítica. Y por esa razón es que este notebook tiene como lenguaje de programación principal o por defecto el lenguaje SQL. Nuevamente estoy haciendo uso de parámetros a nivel de notebook. Estos parámetros se llaman datefrom y dateto, y como su nombre lo indica, me permiten establecer la fecha de inicio y la fecha de fin de las ventas con las que quiero trabajar. Aquí para ilustrar un poco una funcionalidad un poco más interesante, un poco más avanzada que el notebook anterior, he decidido utilizar unos parámetros de tipo lista que me dicen cuáles son las posibles fechas con las que voy a trabajar, y he decidido utilizar fechas de inicio de mes por simplicidad. Entonces, para empezar, voy a trabajar con todos los datos que tienen un rango desde el 1 de junio del 2001 hasta el 1 de agosto del 2004. Más o menos tenemos 4 años de datos de ventas. Y bueno, en este comando 2 lo que hago es justamente eso, definir que voy a trabajar con dos parámetros, datefrom y dateto, e inicializar los valores para cada uno de estos parámetros. Luego, en el comando 4, en cambio, empiezo a hacer ya algunas consultas. Me gustaría verificar cómo se ven el total de ventas por año y por país. Entonces, si es que esto lo puedo resolver con SQL, sería muy sencillo porque tengo que hacer una consulta analítica de la tabla de ventas, de mi tabla de nivel Gold, y voy a agrupar por el comando de fecha y por el comando de país, perdón, por el campo fecha y por el campo de país. Aquí notarán que estoy empezando a utilizar algunas funciones típicas también. Me interesa trabajar a nivel de año, por lo tanto, lo primero que voy a hacer es utilizar una función de truncamiento de fecha, que me trunque la fecha a nivel de año. Y en segundo lugar, para que la presentación se vea bonita, voy a formatear la fecha truncada resultante para que solamente me muestre el año. Como resultado, tengo aquí un gráfico que ya lo tenía preparado, pero inicialmente lo que yo hubiera visto o lo que veía inicialmente era una tabla. Y en esa tabla tengo los resultados de mi SQL y tengo las columnas de año, de país y el total vendido para estos dos campos de agrupación. Una consulta analítica bastante común. Y lo siguiente es utilizar la funcionalidad de gráficos, que se aplica o que la puedo aplicar mediante este comando de aquí, display. Si le doy clic, por ejemplo, se va a ver ya este gráfico que lo tenía preparado. Sin embargo, yo podría cambiar y decidir utilizar otro tipo de gráfico, como por ejemplo uno de tipo área. Pero bueno, para este caso específico, el tipo bar chart es el más apropiado, un bar chart de tipo por grupo. Y podemos ver que
También puedo hacer un poco más ancho para que se vea mejor. Y podemos ver que entre el 2001 y el 2004 tenemos ventas por países. Y algunos de los países que más ha vendido, por ejemplo, es este color de aquí, que corresponde al Southwest. Ok, entonces tenemos aquí un primer gráfico de barras analíticas que me permite evaluar o que me permite conocer cuál fue el volumen de ventas por año, grupo número, nivel de agrupación 1, y por país, nivel de agrupación 2. Vamos ahora a un ejemplo un poco más complejo que me permite evaluar, por ejemplo, o que me permita conocer el volumen de ventas por mes y por país. En este caso, nuevamente, he decidido implementar esta consulta analítica utilizando SQL, que como les decía, es uno de los lenguajes con el que me siento más cómodo. Y nuevamente he hecho una agrupación. Me olvidaba de mencionarles que también aquí, parte importante de esta consulta es que puedo utilizar un filtro, y en este filtro estoy utilizando los valores que yo ingreso como parte de los parámetros. Entonces, esto me permitiría que, me permite que, si yo quisiera evaluar no todo el periodo, sino me gustaría concentrarme en el año 2002, por ejemplo. Yo puedo seleccionar desde el 1 de enero del 2002 hasta el 1 de enero del 2013. Y mandar a ejecutar todo esto. Y los gráficos deberían actualizarse para esta porción de información. Y efectivamente, como pueden ver, esto es posible, esto funciona de esa forma, gracias a que como parte de la consulta SQL estoy utilizando o estoy extrayendo la información ingresada como parte de estos parámetros. Me gusta más todo el volumen de datos, así que voy a volver al rango temporal inicial. Listo. Entonces, lista mi segunda consulta analítica en donde, como les decía, me interesa comparar el volumen de ventas mensual por país. Y aquí, nuevamente, utilicé algunas funciones de fechas, funciones de agregación, filtros, y finalmente utilicé para este segundo gráfico, utilicé un gráfico tipo área. Si queremos ver algunas opciones que utilicé, sí, adicionalmente, debo mencionar que para diseñar este gráfico fue bastante sencillo. Tengo aquí las opciones de ploteo en este comando de aquí. Si lo doy clic, me permite definir cuál es la tabla o el campo que puedo utilizar como claves, el campo de agrupamiento, que como pueden ver es el país, el campo clave es obviamente la fecha truncada, y los valores en cambio son la suma total de ventas. Puedo escoger también el tipo de gráfico, puede ser overlapped, que significa traspuesto, pero para este caso me parece que un gráfico de tipo apilado es más apropiado. Para otros casos seguramente también se podrá aplicar un gráfico de tipo apilado porcentual. Entonces, como pueden ver, aplicar este tipo de cambios es bastante sencillo, y como les decía, como parte de mis funciones de ingeniería de datos son bastante importantes porque puesto que me permiten validar de forma sencilla que los productos con los que estoy trabajando, en los que estoy trabajando están decentes, están bien, tienen sentido. Luego, para continuar con este ejemplo, vamos con algunos gráficos más simples, como por ejemplo un gráfico de ventas por país, en donde nuevamente, luego de ejecutar una consulta analítica, puedo crear un gráfico de tipo pie chart. Con esto, me parece que ya me estoy pasando del tiempo, así que con esto me gustaría terminar. No, me falta un notebook más. Entonces, con esto quisiera terminar este tercer notebook, la etapa 3 de análisis exploratorio de datos, y pasar a la última etapa, la etapa de orquestación. Una vez que ya tengo todo mi pipeline listo, me gustaría generar un notebook que me permita coordinar cómo quiero, en qué orden y cómo quiero que se ejecuten cada una de las etapas o cada una de las fases de mi ETL. Y para ello, Databricks me brinda la opción de crear un notebook, y dentro de este notebook yo puedo llamar a otros notebooks y pasarles parámetros, por ejemplo. Esto es justo lo que estoy haciendo en este notebook. A este notebook le he bautizado como 04 Orchestration. Su nombre menciona el propósito de este notebook, y es tan simple como esto. De hecho, ni siquiera tiene parámetros, así que debería haberle quitado esta sección. Y debería tener solamente un solo comando, el comando que que coordina la ejecución de los notebooks anteriores. Entonces podemos ver que en la línea número 1 del comando 2 estoy mandando a ejecutar el notebook 01 ingestion. Luego en la línea número 2 estoy mandando a ejecutar el comando ingestion by table, pero le estoy diciendo que ingeste la tabla currency rate.
Y finalmente, en la línea número 3, estoy mandando a ejecutar el notebook de ingeniería. Si se fijan, no estoy mandando a ejecutar el análisis exploratorio porque en realidad el análisis exploratorio es un ejercicio más interno que no necesito reproducir a menos que esos gráficos tenga que presentarlos como parte de algún producto. Sin embargo, para fines prácticos, mi ETL se materializa en estos 3 notebooks para esta demostración. Entonces, al ejecutar este comando de aquí, se crean 3 links. Cada uno de estos links hace referencia a una ejecución. Una ejecución se resume como un HTML que me dice exactamente qué fue lo que pasó en la última ejecución. Así, por ejemplo, le acabo de dar clic a la primera ejecución y en esta primera ejecución me muestra lo que pasó cuando se ejecutó la etapa número 1. Y aquí puedo ver cuánto tomó el primer comando, puedo ver el display, puedo ver el segundo display, puedo ver el análisis exploratorio final y puedo ver algunos indicadores de tiempo también. Entonces, con esto termino mi presentación. Me pasé un poco del tiempo esperado, sin embargo, me parecía importante hacerles esta demostración práctica en la que intenté demostrarles algunas de las características, algunas de las ventajas de trabajar con una herramienta como Databricks. Entonces, con esto me gustaría dar apertura a la parte de preguntas y respuestas. Y veo que ya tengo una pregunta de Gonzalo que me dice, o que nos dice, una de las razones por las que no usamos Python Notebooks es la dificultad de crear test automatizados para validar las transformaciones. ¿Databricks soluciona esto de alguna manera? La respuesta es sí. Existen varias plataformas de test automáticos. Nosotros dentro de Handytech tenemos una plataforma de test unitarios, como los llamamos, que nos permiten ejecutar un conjunto de pruebas, nos permiten definir ciertas reglas que definen si es que las pruebas se aprobaron o no, y a su vez estas pruebas automáticas están asociadas con los sistemas de integración y despliegue continuo. Por ejemplo, cuando trabajamos con Azure, utilizamos Azure DevOps Azure DevOps se llama, sí, Azure DevOps para validar que los cambios, los commits que hacemos hacia las ramas de desarrollo no puedan pasar a producción si no se aprueba el 100% de las pruebas automatizadas. Si existe Databricks, la solución como tal no está implementada en Databricks. Me parece que las plataformas que estamos utilizando tienen relación, están diseñadas para Databricks, pero también funcionan con otras alternativas. Entonces, el nombre completo de la herramienta no la conozco, pero sí les puedo mencionar que nosotros hemos explorado algunas alternativas, algunos frameworks de pruebas automatizadas para notebooks y que sí es factible implementar este tipo de mecanismos. De hecho, nosotros lo hemos implementado ya en varios proyectos. Listo. No sé si tal vez existe alguna otra pregunta. Me parece que sí. Precio y horario de la pregunta de Juan Carlos me parece que ya va dirigida a ti, Jessica. ¿Qué más? ¿Cómo vamos con tiempo? Estamos bien. Dice, adelante, sí, adelante, Jessica. Bueno, realmente me voy a poner en contacto con quienes estén interesados en conocer pues el precio y los horarios del curso ya directamente. Me voy a poner en contacto con ustedes por correo y Juan Carlos, tengo ya anotada tu pregunta. Y bueno, no sé si quieran alguien más hacer alguna pregunta con respecto a la clase. Si no hay preguntas, como siempre, significa que todo quedó claro, así que mejor déjeme ver. Sí, tal vez, no sé qué opinas, Jessica, si no hay preguntas. Bueno, sí hay una pregunta. Dice, Gonzalo nos pregunta, las bases de datos que creaste en Databricks, ¿en dónde se guardarán? ¿En dónde se guardan? Excelente pregunta, Gonzalo. Las bases de datos ahora mismo se están guardando dentro de un sistema de archivo compartido propio de Databricks que se llama DBFS, por sus siglas en inglés de Databricks File System.
Este sistema de archivos compartido, como su nombre lo indica, es un sistema de archivos compartido que permite trabajo colaborativo entre el driver, entre los workers que forman parte del clúster. Y ahora mismo, dado que utilicé la configuración por defecto, está siendo guardado internamente en el bucket S3 propio encriptado de Databricks. Sin embargo, de acuerdo a las mejores prácticas de computación en la nube, de trabajo con Data Leaks, lo que nosotros usualmente hacemos, y aquí me gustaría apoyarme del primer notebook, lo que nosotros hacemos es crear un bucket o un contenedor de, por ejemplo, en este caso, un bucket S3 para cada una de las capas. Entonces, de esta forma, todas las tablas, todos los archivos Parquet que yo creé como parte de mi etapa de ingesta, como parte de mi capa bronce, se almacenan dentro de un bucket S3 y este bucket S3 obviamente está respaldado en la nube y dependiendo del servicio, por ejemplo, estos servicios de almacenamiento son sumamente accesibles hoy en día. S3 maneja unos costos bajísimos que creo que cobran por terabyte, son costos bastante asequibles, especialmente para volúmenes de información con los que trabajamos en nuestro medio, en nuestros países, en donde no llegamos a los teras, o bueno, para la mayoría de los casos no llegamos a los teras. Entonces, las mejores prácticas, las recomendaciones de los proveedores en la nube, como por ejemplo AWS, nos dice que si manejamos un esquema multicapa para nuestro procesamiento de los datos, lo más recomendable es generar un bucket para cada uno de estas capas. Y de esta forma, a nivel de S3, yo puedo crear diferentes políticas de acceso, diferentes reglas de seguridad para cada uno de estos buckets. Así, por ejemplo, las capas de nivel bronce y las capas de nivel silver, sin duda alguna tendrán unos niveles de seguridad menos estrictos que la capa gold, que en cambio al tener datos refinados, al tener datos quizás sensibles, quizás encriptados, deberá tener unos niveles de seguridad mucho más avanzados. Para complementar este ejercicio práctico, quizás vale la pena mostrar la contraparte de esta presentación. La contraparte de esta presentación es mostrarles cómo se ve todo esto desde AWS. Y en AWS, como pueden ver, lo tengo abierto en otra ventana y aquí pueden ver que primero, no les mentía, aquí está la base de datos desplegada en el servicio de Amazon RDS. Esta base de datos utiliza un motor de MySQL. Lógicamente, al tratarse de una demostración, estoy haciendo uso de las capacidades gratuitas de AWS, así que esta base de datos no me cuesta nada, está desplegada dentro de la capa gratuita y que por lo tanto no me va a costar y me brinda lógicamente unas características de hardware bastante pequeñas, pero que no son un problema, puesto que solamente es una demostración. Aquí también pueden ver que esta base de datos está asociada a una VPC. Esta VPC yo le llamé VPC-A por conveniencia en la arquitectura. Y ahora les tengo que demostrar la otra parte, que es los contenedores. Como les dije, yo levanté un clúster de un solo nodo y aquí puedo ver, por ejemplo, en mi servicio o en el dashboard de mis máquinas EC2 de Elastic Cloud Compute. Sí, por eso se llama EC2, porque es el Elastic Cloud Compute. Tengo una instancia y esta instancia está aquí y está corriendo. Tiene características definidas de acuerdo a como yo lo escogí en Databricks. Entonces, esto para complementar la parte, me parece que ya salieron más preguntas. Sí, Freddy nos pregunta, saludos, ¿cómo funciona el escalamiento en los recursos asignados a un NodeCode en Databricks? Excelente pregunta, Freddy. Esas es justamente las razones una de las ventajas de trabajar con Databricks. El escalamiento es elástico. A ver si los voy a compartir. ¿Qué quiere decir esto? Que si mis datos escalan, por ejemplo, los datos, ahora mismo estoy trabajando con unos pocos megabytes, pero más adelante cuando trabaje con gigas o teras de información, el escalamiento va a ser flexible porque, como se los mencionaba, va a estar atado a contenedores o a buckets de S3 y estos buckets no tienen límites, se paga por lo que se consume. Entonces, el escalamiento a nivel de almacenamiento es sumamente flexible y yo lo puedo monitorear. Para ello puedo utilizar mi cuenta de AWS y ver, por ejemplo, cuánto estoy utilizando de almacenamiento en S3. Y de hecho, como recién creé la cuenta, estoy todavía dentro de la etapa de gratis. A pesar de que ya tengo unos pocos gigabytes, sigo estando por debajo de la cuota y por lo tanto he pagado o hasta ahora voy a pagar $0 en cuanto a almacenamiento.
Luego, con respecto a la parte de escalamiento a nivel de computación. Ahora mismo para esta demo levanté un clúster de un solo nodo y este nodo, como se los muestro en pantalla, apenas tiene 15 gigabytes de memoria y 8 cores. Pero si yo más adelante necesito trabajar con un volumen de información mucho más alto, como por ejemplo nos pasa con algunos de nuestros clientes, en ese caso sería conveniente para mí trabajar ya no con un solo clúster, sino trabajar con una capacidad de computación mucho más alta, como por ejemplo trabajar con unos 10 workers, trabajar con características mucho más elevadas, utilizar las familias de computación que me ofrecen mayores características, como por ejemplo estas de aquí, por ejemplo, que pueden ser la familia de tipo Memory Optimized, me permite trabajar con instancias que tienen más de 100 gigabytes de memoria. Bueno, de hecho, mi familia preferida, porque es la que mejor desempeño me brinda, es la Compute Optimizer. Y aquí tenemos, como pueden ver, una gran variedad de opciones y que nos permite trabajar con instancias de hasta 192 gigabytes de memoria, más 96 cores de procesamiento. Entonces, esa es una de las ventajas de trabajar con computación con proveedores de computación en la nube como AWS, como Azure, como GCP. Todos estos tres proveedores grandes de la nube, para empezar, me permiten desplegar instancias de Databricks en la nube. En segundo lugar, todos estos proveedores en la nube me permiten manejar presupuestos. De hecho, se los voy a mostrar porque esa es una buena pregunta que también me tenía preocupado al principio, porque como creé mi cuenta personal, obviamente no quiero quedarme en la calle por dejar encendida alguna máquina por ahí. Como pueden ver, yo tengo mi propio presupuesto. En este presupuesto he decidido que no quiero gastar más de $50 mensuales. Y como pueden ver, hasta ahora apenas llevo utilizando $4.45, así que está bastante bien. Este gasto obedece a varias prácticas personales que estoy haciendo con algunas herramientas de la nube de AWS, pero este tipo de herramientas, por ejemplo, me permite controlar que mis gastos no excedan de mi presupuesto programado para este mes. Si es que mi gasto llegara a superar el 80%, AWS automáticamente me envía un mail diciendo ya alcanzaste el 80%, así que anda y mira tus recursos, a lo mejor se te quedó encendido algo. Entonces, esto es algo que es muy difícil lograr al nivel que nos lo ofrece los proveedores en la nube, hacerlo a nivel de equipos de computación físico. Dice, hola, felicito por esta excelente charla de Databricks. Mi pregunta es si se puede crear una instancia de base de datos RDS dentro de AWS y usar esta instancia de Databricks en Databricks, y si es así, ¿cómo se debería configurar los grupos de seguridad para establecer la conexión? Excelente. De hecho, es justamente lo que yo hice. Creé la instancia de RDS dentro de mi cuenta de AWS. Creé la instancia de Databricks dentro de mi cuenta de AWS también. La forma en la que extraje los datos desde Databricks, ¿cómo lo podría poner de mejor forma? La forma en la que ingesté los datos de MySQL hacia Databricks fue levantando conexiones JDBC utilizando la API de PySpark, que me permite hacer esto de forma bastante sencilla. Como vieron, no fueron más de unas pocas líneas de código. Y en segundo lugar, ¿cómo se configuran los grupos de seguridad? Excelente pregunta. Creo que esta pregunta requiere que demuestre la solución. Y la solución es la siguiente. Mi base de datos RDS está programada aquí y tiene un grupo, un security group que está más aquí, tiene que estar, aquí está el security group. Este security group está habilitado para permitir conexiones desde el internet. Así, por ejemplo, puedo conectarme desde mi IDE. Entonces, primera aclaración, y que es una buena pregunta, si es que yo no definiera estas reglas de acceso hacia mi base de datos RDS, obviamente no pudiera establecer la comunicación entre Databricks y mi base de datos. Y esto es posible gracias a la base de datos, al Security Group, que de hecho está aquí, se llama MySQL Test DB Security Group. Y si exploramos mi Security Group, podremos ver que está habilitado el ingreso de datos aquí en Inbound Routes para conexiones de tipo IPv4, para conexiones de tipo MySQL Aurora, que exponen el puerto 3306 para conexiones de TCP y me permite abrir conexiones desde cualquier fuente de datos. Por eso es que me conecté desde mi editor de consultas SQL en mi máquina personal y me pude conectar también desde el clúster de Databricks que tengo en mi otra VPC. Entonces creo que con eso he respondido la pregunta. Igual las reglas de los security groups con los que se despliegan Databricks están configurados automáticamente. Databricks durante el despliegue se encarga de generar todas estas configuraciones
de manera que se pueda acceder desde Databricks también hacia otros recursos externos. Listo, entonces creo que ya no hay más preguntas. Me parece que las hemos podido responder. No sé si tal vez alguien más tiene alguna pregunta, se anima a hacer la pregunta por micrófono, o de lo contrario me parece que ya hemos cumplido con el cronograma para esta sesión. No sé si tal vez te puedo ceder el paso, Jessica. Bueno, pues muchísimas gracias por la clase, Ronald. Creo que tanto los asistentes como yo estamos bastante de acuerdo en que fue muy práctica y muy enriquecedora. Creo que se tocaron todos los puntos. Muchísimas gracias. Y bueno, me voy a estar poniendo en contacto con los que estén interesados en tomar el curso con el profesor Ronald. Y bueno, si tienen cualquier duda, pueden enviarme un correo a la dirección que les llegó, con la que les llegó el enlace antes de iniciar la clase. Y bueno, por mi parte es todo y pues muchísimas gracias, Ronald, por la clase. Muchísimas gracias, Jessica. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Antes de terminar, me gustaría responder a esta pregunta que nos dice, ¿se puede no tener acceso público, sino que sea un acceso privado desde la base de datos para la conexión en Databricks? La respuesta es sí, es posible hacerlo, pero esto requiere ya una configuración un poquito más específica dentro del lado de AWS. De hecho, estuve pensando hacerlo así al principio, pero por cuestiones de tiempo no quería complicarme demasiado con esto, y es posible. En ese caso, lo que debería hacer en primer lugar es modificar el security group de mi instancia R10 para que no permita un acceso público, sino que, bueno, y eso lo puedo deshabilitar el acceso público. En ese caso, la instancia R10 estaría disponible dentro de AWS, pero solamente desde la red interna. Por lo tanto, para que Databricks, que se encuentra dentro de igual la red o la infraestructura global de AWS, se pueda conectar hacia el servidor, hacia mi instancia R10, debería utilizar un endpoint, un VPC endpoint, un private VPC endpoint para ser más preciso. Y esto básicamente lo que quiere decir es que voy a conectarle una tarjeta de red privada a mi base de datos R10. Esa tarjeta de red privada le va a permitir conectarse a Databricks, de manera que la comunicación entre estos dos componentes que forman parte de la arquitectura que les presenté al principio no tenga que salir de la infraestructura global de AWS, sino que se ejecute una comunicación interna y por lo tanto más segura. De hecho, esta es una de las mejores prácticas recomendadas por las plataformas como por ejemplo the Well Architected Framework de AWS, que recomienda minimizar comunicaciones públicas para que no tengan que salir de la red interna de AWS, primero por seguridad y segundo por eficiencia. Lógicamente, este tipo de comunicación, al realizarse dentro de la red de alta velocidad de AWS, va a ser mucho más rápida que cuando se habilitan los canales de comunicación externos. Entonces, eso para responder a la última pregunta, y creo que con eso damos por terminada esta masterclass. No sin antes agradecerles por su gentil asistencia y por sus consultas. Espero que esta clase práctica haya servido para demostrarles algunas de las características bastante útiles de esta herramienta. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Les agradezco bastante y que tengan una excelente noche. Muchas gracias y buenas noches a todos.